Supercrack Estrella presenta De vuelta al Jardín del Edén. Aún recuerdo aquellos días que nos fueron arrebatados del Jardín del Edén, la paz que se sentía al lado de los valles verdes de la Antártida y de sus montañas, era como un permanente recreo, donde la felicidad reinaba y el mal no se conocía. Recuerdo cómo hombres y mujeres éramos vigilados por los vigilantes. La comida era el maná, este alimento especial venía acompañado de algunas instrucciones importantes: debían recoger el maná cada día. 2. No debían almacenar el maná para el día siguiente. Y 3. El sexto día recogerían una doble porción, pues descansarían el séptimo, ya que ese último día no habría maná del cielo. Los vigilantes con forma de reptil eran ángeles caídos, ellos no podían hablar con nosotros, pero en una ocasión pude a escondidas tener una conversación con uno de ellos que decía llamarse Longino. Le pregunté de dónde era y quién eran. Él me miró: en realidad nosotros somos vosotros, seres del futuro que nos movemos en el tiempo en un todo. La verdad es que no entendí nada, y él se daba cuenta de eso. Es imposible que puedas entenderme, eres demasiado primitivo, ni siquiera conocéis el mal, pero créeme, pronto lo conoceréis porque todo está escrito ya, incluso esta conversación que estamos teniendo. Máquinas voladoras volaban sobre la Antártida y yo las miraba. Longino me miró y sonrió: sabes, esas máquinas son máquinas del tiempo que se mueven en una línea de tiempo. Pronto yo tendré que viajar en una de ellas con una importante misión. ¿Una misión? ¿Qué es eso? Bueno, a veces tenemos que hacer cosas para que ese destino se cumpla, y yo tengo una misión en una época donde un imperio formado por vosotros estará en guerra con algo llamado cristianos. Dime, Longino, si todo está escrito, ¿qué sentido tienen las cosas entonces? La Biblia enseña que el hombre fue creado con la capacidad de tomar decisiones morales y que él es el responsable de esas decisiones. La caída del hombre no fue un evento predeterminado en el que Adán y Eva fueron víctimas desafortunadas de un dios maestro de marionetas. Por el contrario, Adán y su mujer tenían la posibilidad de escoger la obediencia, con su correspondiente bendición, o la desobediencia, con su consecuente maldición. Ellos sabían cuál sería el resultado de su decisión, y tenían que rendir cuentas. Génesis 3. Este tema de ser responsables por nuestras elecciones continúa a lo largo de las escrituras. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Proverbios 22, 8a. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 14, 23. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Romanos 13, 3. A menudo, cuando la Biblia habla del destino, es en referencia a un destino que las personas han traído sobre sí mismas. Porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Filipenses 3, 18, 19. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Salmos 49, 13. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Proverbios 6, 32. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dime, Longinos, ¿de dónde sale ese maná que comemos? Lo traemos del futuro y es tratado por Dios para poder ser alimento. Ya veis o llover este alimento de poco apetecible aspecto. Maná viene del hebreo manú, que significa ¿qué es esto? Cada día llovía ese alimento irreconocible que ya no serviría el día siguiente. Debía ser recolectado además antes de la salida del sol, pues su contacto con él lo descomponía. Supongo que era lógico, tenían en cuenta su procedencia del futuro. Según cuenta el Éxodo, era un producto muy perecedero. Si se guardaba, al día siguiente aparecía lleno de gusanos y apestaba. Debía consumirse el llovido en el día, nunca el del día anterior. Y nadie podía tomar más de 2 litros, excepto el sexto día, que podía consumirse el doble, puesto que en el séptimo día no estaba permitido hacer actividad alguna. Vamos, que el séptimo día la comida iba a la basura. En base a la idea de la descomposición del maná, el etnobotánico Terence McKenna dedujo que el autor del Éxodo describía el hongo alucinógeno Psilocybe cubensis, y no comida real. Este hongo es, además, inhibidor del apetito. Su componente psicoactivo principal es la psilocibina, un alcaloide que causa visiones y aparece en los rituales de otras culturas, como en la bebida ritual Soma mencionada en el Rig Veda hindú, el peyote de los nativos americanos o la ayahuasca de distintos cultos amazónicos. Quizá el maná tuvo más de místico que de alimenticio. Misterios del Jardín del Edén. El primer hombre vino a la vida ya crecido, perfectamente formado, en perfecta salud, con perfecta moralidad. El nombre que continuamente se le da en la Biblia indica de qué sustancia fue formado. Su nombre era Adama. La tierra o suelo que se usó para formarlo se llamaba Adama.
Por eso, bien se pudiera decir que su nombre significaba hombre terrestre. Este llegó a ser el nombre personal del primer hombre, Adán. ¿Qué sensación debe haber sido para Adán el hallarse vivo, adquirir conciencia inteligente de su propia persona? Sé que en alguna parte aún guardo los recuerdos del jardín del Edén, no sabemos por cuánto tiempo existió el jardín del Edén, 100 años o 1000, pero de vez cuando viajo en el tiempo y tomo parte de mis ancestros en el jardín. Recuerdo cómo el jardín del Edén estaba dividido entre humanos y humanas separados de los vigilantes reptilianos, que por aquella época eran de 1,5 metros. Supongo que estos ángeles caídos en algún momento empezaron a conspirar contra la creación humana de Dios, más guapos y más altos que estos pequeños reptiles. La misión de los vigilantes era controlar que todo estuviera bien, pero en vez de ello empezaron a crear híbridos de humanos con animales. El relato del Génesis nos cuenta cómo Dios creó a todos los animales y los llevó ante Adán para que él les pusiera nombre. En este encuentro, cada criatura se acercaba a Adán y él les daba un nombre, estableciendo así una conexión única con ellos. Adán pronto empezó a notar que algo no estaba bien cuando notó la presencia de animales con apariencia humana. El jardín del Edén, los recuerdos del pasado en nuestras mentes. Hay una prueba científica que demuestra que el jardín del Edén fue real. Más adelante en el video explicaré por qué se puede demostrar que el jardín del Edén existió. Todo tiene que ver con la evolución de los humanos. En nuestras mentes y ADN está el recuerdo de cómo era la vida primogénita en el jardín del Edén. Todos tenemos esos recuerdos de aquella vida maravillosa, en un mundo donde los humanos éramos inmortales, los seres humanos no teníamos ninguna amenaza, todo era armonía y paz. El árbol del conocimiento donde estaba la manzana prohibida no era una manzana ni un árbol. El árbol del conocimiento era un satélite donde había vídeos del futuro. Ese árbol del conocimiento era satélite parecido al Sputnik. En él había información sobre el futuro en imágenes y vídeos. Cuando el reptiliano Satanás convenció a Eva para acercarse al satélite, ella pudo ver un satélite redondo con forma de manzana. Ella convenció a Adán para caminar hasta el Sputnik, y juntos Adán y Eva vieron imágenes del futuro, observaron que los humanos tenían ropa, y sintieron vergüenza de sus cuerpos desnudos. Es totalmente lógico que tuvieran prohibido ver esas imágenes del futuro, de la misma manera que los viajeros del tiempo tienen prohibido interactuar con los seres del pasado. Adán y Eva no estaban preparados para ver ese futuro, pero el reptil Satanás los convenció entre susurros. La forma en la que Satanás habla los susurros, esa es su voz, como nos enseña la película La Bruja. Observar cómo las élites del futuro colocan a la manzana mordida del jardín del Edén como una manzana mordida como símbolo de la tecnología, es una clara referencia a ese satélite que había en jardín del Edén, Sputnik. El logotipo de Apple es esa manzana mordida del jardín del Edén, que en realidad era un satélite Apple. Como siempre, las élites satánicas nos muestran la realidad Matrix codificada. El jardín del Edén estaba separado por humanos y reptilianos ángeles caídos. Adán y Eva fueron los primeros, pero había aproximadamente 1 millón de seres humanos en ese jardín del Edén situado en la Antártida. Cunado tenía un clima tropical. Los reptilianos eran los vigilantes de esos humanos en el jardín del Edén. Pero el líder de los ángeles caídos creó una realidad Matrix para apoderarse del mundo. Realizó en los humanos del jardín del Edén un MK Ultra para apoderarse de sus mentes. Luego convenció a Eva y Adán para que vieran esas imágenes del árbol de conocimiento, la manzana, la tecnología que Apple tenía en ese satélite, viendo muchas imágenes del futuro que Satanás ya había creado en su realidad Matrix. En ese momento el mundo sufriendo el castigo de Dios, cambió y los humanos fueron desterrados de la Antártida, llevados a las tierras de nuestro mundo, Egipto y Suiza. Los ángeles caídos reptilianos fueron encerrados en la Antártida bajo el hielo de la Antártida a kilómetros bajo tierra. Sería fácil entender que le intrigara cómo habían llegado a existir las cosas hermosas que veía. Se halló en un jardín parecido a un parque, un paraíso que no había sido diseñado ni hecho ni arreglado por él mismo. ¿Cómo había llegado a existir esto? Como hombre perfectamente inteligente y racional, querría saberlo. No contaba con experiencia anterior. Sabía que como hombre no se había hecho a sí mismo, ni se había desarrollado a sí mismo. Sus propios esfuerzos no lo habían puesto en la condición en que se hallaba. Compárese con Salmo 103, 139, 14. Incluso cuando Adán y Eva estaban en el paraíso sin pecado, la rebelión y el mal ya habían entrado a la creación a través de la caída del ángel Lucifer. Isaías 14, 12, 15. Lucifer fue creado perfecto y hermoso y pudo haber estado en el jardín del Edén antes de su rebelión. Ver Ezequiel 28, 13. La desgracia de Lucifer fue su arrogante deseo de ser como el Altísimo. Isaías 14, 14, NTV.
Luego de su caída, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás o el diablo. El mal y el pecado entraron al mundo a través de la rebelión de Lucifer. Satanás tentó a Eva con el mismo pecado que él había cometido: la ambición de ser como Dios, Génesis 3, 4, 5. Tanto el árbol como Satanás presentaron una prueba. Eva mordió el anzuelo de Satanás, Adán eligió seguir a Eva en el pecado y la caída de la humanidad fue completa, Romanos 5, 12. La pareja y todos los humanos que vinieron después pagarían las consecuencias de su desobediencia, empezando con la separación de Dios. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Nacemos en un estado de enemistad con nuestro Creador, por lo que todos necesitamos desesperadamente un Salvador que nos reconcilie y restaure nuestra relación con Dios, Romanos 3, 9, 12, 23. Salmos 51, 5. Efesios 2, 3. La narración del Jardín del Edén desde una perspectiva diferente a la que te pueden haber enseñado en la escuela dominical. Dicen que una antigua leyenda describe a la serpiente como una forma humanoide que se mantenía erguida y tenía brazos y piernas. En otras palabras, la serpiente no era realmente una serpiente. Uno de los astronautas teóricos ancestrales más conocidos, David Childress, describe la transformación de Adán y Eva después de comer la fruta. De repente, se convierten por completo en lo que llamaríamos gente moderna. En cierto sentido, se trata de un salto evolutivo de humanos primitivos a humanos más modernos, más conscientes de sí mismos y de lo que les rodea. A continuación, la serie establece un paralelismo entre la serpiente del Jardín del Edén y Enki, un dios de los Anunnaki, un grupo de deidades descritas en los primeros escritos sumerios. Llegan a la conclusión de que Enki era la serpiente del jardín. Y no solo eso, Enki alteró el ADN humano para despertarnos e iluminarnos. 5. En esencia, la caída fue evolutiva y empujó a la humanidad hacia el progreso. Según las escrituras, Satanás es un ángel caído, véase Ezequiel 28 e Isaías 14. Es el enemigo de Dios. Busca robar, matar y destruir, Juan 10, 10. Sin embargo, presenta una imagen muy distinta de Satanás. De hecho, la serie siembra la semilla de que el relato bíblico de la caída y el papel de Satanás en ella es fantasioso. 6. Como alternativa, plantean la hipótesis de que la Biblia omite una pieza clave de la narración. Que Eva quiere madurar, Dios quiere mantenernos en un estado de inocencia perpetua, infantilidad quizá. 7. Satanás tenía la llave del conocimiento divino y tentó con ella a Eva exitosamente. Al parecer, Dios quería mantenernos en la inocencia y la ingenuidad, de ahí su edicto de evitar el árbol del conocimiento, pero Satanás le desafió porque quería que los humanos lo supieran todo. Recuerdo como yo observaba a Adán y Eva hablando con el reptiliano sobre el satélite prohibido, el que guardaba imágenes del futuro. Yo entonces no lo sabía, pero Adán y Eva serían los culpables de una vida con miserias, donde tendría que reencarnarme una y otra vez en mundos miserables de injusticia y guerras fuera de mi querida Antártida. Mire las montañas verdes de la Antártida, sin imaginar lo que se nos venía encima. Otra teoría sobre Satanás tiene que ver con los llamados vigilantes que se encuentran en el libro pseudoepigráfico de Enoch, parte de los antiguos documentos hallados en Qumran en 1948. Los vigilantes, dirigidos por Samyasa, vinculado a Satanás, eran 200 ángeles enviados para vigilar a la humanidad. Se rebelaron y se aparearon con los humanos. Pinta esto como una liberación para la humanidad. Un astronauta teórico ancestral afirma: fue Satán quien nos dio las herramientas de la civilización. 9. Es muy posible, sugiere Erich von Daniken, que nuestras tradiciones religiosas y quienes eligieron los antiguos textos sagrados hace miles de años hicieran de Lucifer y del diablo una figura maligna. Y tal vez fuera al revés. Él era el bueno. También tiene teorías sobre el linaje de Noé. Entre los rollos del Mar Muerto encontrados en Qumran estaba el rollo de Lamed, un texto que la serie afirma que pone en duda el linaje de Noé. Von Daniken afirma que el rollo de Lamed demuestra que Noé fue el resultado de una inseminación artificial por los guardianes del cielo. Al parecer, así lo demuestra el extraño aspecto de Noé al nacer, que incluye la capacidad de iluminar la habitación con sus ojos. El programa sugiere que el diluvio fue un medio para destruir los errores genéticos en el mundo. Es posible que la historia se esté repitiendo otra vez en este siglo XXI. En el Edén, específicamente en el huerto, se dio el primer diálogo entre humano y extraterrestre. Eva, primer mujer en la creación, y Satanás, intercambiaron lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente:
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gen. 3:1-5. Aunque algunos se burlan de una serpiente hablando, es la manera de expresarnos el mensaje, lo importante no es la serpiente, sino aquel que habló en ella. En Apop 12:7-9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Durante toda la historia de la humanidad, Satanás y sus ángeles han incidido en contra de esta. Pero, la venida de Jesucristo, hizo visible cómo estos extraterrestres han dañado a los hombres. Fue necesario que él llegara en favor de la humanidad, ya que la lucha entre esos extraños y los terrenales era desigual. Jesucristo hace la diferencia, puesto que él los identificó y está destruyendo su obra, mediante su muerte en la cruz. Jesucristo echó fuera a muchos demonios, en ocasiones no les dejaba hablar porque le conocían, puesto que él vino del cielo y sabían que era el Hijo de Dios. Echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Mr 1:34. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía, y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. LC 4:41. Jesucristo y sus ángeles, quienes trabajan en beneficio de la obra de Dios, son todos extraterrestres, no son de esta tierra. Él dijo, el que viene de arriba, es sobre todos. El que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. JN 3:31-34. Los extraterrestres siempre han existido en la Tierra, ahora bien, exceptuando a Jesucristo, todos los demás son ángeles, criaturas creadas por Dios en el cielo, unas se hicieron contrarias a Dios y otras son fieles a Él. Dios nos ha dado su palabra por medio de Jesucristo, para que sepamos que Él quiere salvarnos de la obra del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y JN 3:8. Si el video de Supercrack Estrella te gustó, compártelo.